Hermanos, muy buenas tardes. Feliz sábado, ahora sí. Yo creo que el cielo ya el sol se está ocultando, perdón. Ya estamos entrando en el santo sábado y les deseo un feliz sábado a todos y cada uno de ustedes. Esperando como siempre, como todos los viernes que hayan tenido un fin de semana, un final de labores muy bendecido. Eh, que el Señor siempre haya estado con ustedes, o mejor dicho, ustedes siempre se hayan tomado de la mano del Señor en todos estos días que pasamos de domingo a viernes, que es el inicio de semana, el domingo, y el fin de semana es el viernes. Que el Señor, hermanos, espero que el Señor los haya bendecido, que ustedes hayan permitido que el Señor derramara sus bendiciones, no hasta que abunde, sino que hasta que haya sobreabundado. Eh, Hoy vamos a hacer el repaso del último día de la lección, que es el día jueves. Se titula La caída de Lucifer. Vamos a ver por qué es que Lucifer cayó, qué fue lo que sucedió, qué va a pasar con él y qué va a pasar con nosotros, ya que él fue expulsado del cielo, fue desterrado del cielo. Él estuvo también en el Edén, donde nosotros en algún momento estuvimos, bueno, nuestros primeros padres, y fuimos expulsados nosotros también. Antes de seguir, hermanos, vamos a hacer una oración. Querido Señor, te damos muchas gracias por habernos permitido una hermosa y muy bendecida semana. Gracias por tu amor, por tu grande amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón que nos ofreces día con día. Y gracias porque día con día nos ofreces, Señor, la oportunidad de renovar nuestro pacto contigo. Señor, permite que en esta tarde, este hermoso sábado, ya podamos, Señor, gozarnos en tus santas escrituras y podamos sacar las mejores y más hermosas lecciones de vida. Quédate con cada hermano de la clase 1 de Escuela Sabática de la Iglesia de Richardson. Bendice a tus líderes de la Iglesia de Richardson. Bendice al pastor y a su familia y bendice a cada uno de los hermanos de la clase número 1 junto con sus familias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, y como les había comentado, el día jueves se titula La caída de Lucifer. Y vamos a adentrarnos un poquito nada más. Vamos a ver algunos detalles de por qué fue que Lucifer cayó, por qué fue que Lucifer, perdón, pecó, y por qué es que muy posiblemente nosotros tenemos el mismo riesgo de pecar y de caer, al igual que Lucifer. Y para eso, hermanos, los que tengan ahí sus Biblias a las manos, vamos a leer en Ezequiel 28, del 11 al 17. Nos recomienda la escuela sabática que leamos, pero solamente yo quiero leer un versículo o dos, en donde dice de qué manera es que Lucifer fue hecho, de qué manera es que Lucifer fue creado. Dice así en el versículo, vamos a empezar del 12, no, del 11, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Pongan atención ahí donde dice, hermanos, échenle, céntrense ahí donde dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Esto lo está diciendo Jehová. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. La lección de escuela sabática comienza diciendo así en el día jueves. Resulta difícil entender que Lucifer ocupara una vez el puesto de querubín protector, una posición exaltada junto al trono de Dios. Seguramente su existencia habría ayudado a revelar la gloria de Dios al universo. En lugar de eso, comenzó a anhelar la gloria para sí, no para su creador o
para ser más precisos, empezó a imaginar que no se le estaba dando la consideración que merecía. Hermanos, no sabemos nosotros realmente qué fue lo que ocurrió en el corazón de Lucifer, porque recordemos que, como dice Ezequiel, él estaba delante de la presencia de Dios. Él miraba a Dios, él estaba delante de la santidad de Dios. Él estaba directamente, hermanos, viendo al Señor. ¿Cómo fue que entró el pecado a su corazón? No lo sabemos, es el misterio. Es un misterio, hermanos, que a nosotros no nos fue revelado. Lo que nosotros conocemos en la Biblia sobra y basta para que nosotros seamos salvos. A nosotros no nos debe de interesar qué fue lo que pasó con Lucifer, o mejor dicho, nuestra fe no debe de basarse en querer conocer cómo es que entró el pecado, si es que el pecado ya existía, o cómo es que entró el pecado si Lucifer estaba delante del trono de Dios. No debe de basarse nuestra fe en decir, si yo no logro entender eso, cómo fue que entró el pecado, pues en dudar de Dios. Y hermanos, eso es algo que a nosotros como humanos no nos fue revelado. Como les vuelvo a repetir, me gustaría que nos quedara bien claro. Eso como humanos no, lo que a nosotros nos fue revelado y lo que nos tiene que interesar a nosotros como humanos es el Evangelio de Dios. Es que sí, entró el pecado por Lucifer, Lucifer tentó a Adán y Eva, cayeron, y ya estamos en el pecado, ya estamos viviendo en el pecado. Sí, ya estamos viviendo en el pecado. A mí lo que me tiene que interesar, hermanos, nosotros como adventistas, como cristianos, como hijos de Dios, es que pecamos por lo que haya sido, y Cristo Jesús se hizo cargo de nosotros. Cristo Jesús nos dio la salvación. A mí lo que me tiene que interesar, hermanos, es eso. A nosotros lo que nos tiene que interesar, y nuestra mente tiene que estar puesta en el Creador, puesta en la salvación que Él nos dio otra vez. Y que gracias a su muerte en la cruz nos volvió a repatriar cuando nosotros ya habíamos sido expulsados. Entonces, por lo que yo me tengo que preocupar, lo que a mí tiene que interesar es el Evangelio del Señor, que es lo que a mí me va a ayudar a algún día volver otra vez de donde fuimos expulsados. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Lucifer entonces? Lo único que sabemos, hermanos, es que fue hecho de gran hermosura. Él era el sello de la perfección. Dios lo hizo poderoso, Dios lo hizo sabio en gran manera. Dios lo hizo hermoso, dice que lo adornó de piedras, ya vimos de qué clase de piedras lo adornó. Son piedras que tal vez aquí en la tierra no sé si existan alguna de ellas, si solamente existen en el cielo, no sé de la materia que el Señor creó a Lucifer, pero lo llenó de mucha hermosura. De hecho, algunos instrumentos fueron inventados y fueron hechos para el día del nacimiento de Lucifer. Pero, hermanos, a causa de su hermosura, Lucifer se creyó autosuficiente. Lucifer pensó que no solamente merecía estar delante del trono de Dios, que no solamente merecía ser un querubín protector, que no solamente él merecía ser el más grande entre los ángeles, sino que él pensó o él creyó que merecía sentarse en el trono de Dios. Sabemos que en el trono de Dios, hermanos, pues solamente hay uno, que es Dios, que es un creador. Dios, Jesús y el Espíritu Santo son creadores, son los que dan vida. Lucifer era un ser creado, por supuesto nunca él iba a poder acceder al trono, porque eso es un lugar único, hermanos, único, que solamente le corresponde a nuestro Señor. Pero él en su hermosura se le olvidó quién fue que lo adornó, quién fue el que le dio todo lo que él tenía, el poder, la hermosura, la gloria, que era el capitán de todos los ejércitos. Se le olvidó quién fue quien lo puso delante del trono de Dios. Como dicen en el capítulo 14, ¿se acuerdan que les dije pusieron atención? Tú, querubín grande protector, yo, dice el Señor,
Yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Yo, le dice el Señor, yo fui el que te puse. Y se te olvidó que yo fui el que te puse, que yo fui el que te adorné. Y saben, hermanos, como yo les comentaba, tal vez si alguno de ustedes escucha, perdón, si alguno de ustedes se acuerda, yo en lecciones pasadas les dije que yo creo que estoy firmemente convencido que cuando Dios adorna, hermanos, cuando Dios adorna a alguien, en este caso a Lucifer, o cuando Dios, el día que Dios adornó a su pueblo, ¿se acuerdan que leímos en la novia, hermosa novia, creo que titulaba algo así, ese día de la lección? Que Dios le decía a Israel, yo te adorné, yo te puse aretes, te puse vestido, te adorné, te mirabas hermosa. Cuando Dios adorna, hermanos, es señal de santidad. Cuando Dios adorna a su pueblo con bendiciones hasta que sobreabunde, bendiciendo la casa de su pueblo, la casa de cada uno de sus pueblos, la casa de nosotros, nuestra vida, nuestra salud, dándole a nuestros hijos salud, vida, dándonos trabajo, dándonos todo lo que necesitamos. El Señor a esos adornos se refería. Cuando el Señor nos adorna es señal de santidad. Cuando Dios adornó a Lucifer era señal de santidad, era la gloria, era el sello de la perfección. Pero cuando nosotros, hermanos, nos olvidamos de quién es el que nos adornó o de quién es el que nos adorna día con día, es cuando pecamos. Es cuando nos creemos autosuficientes y pensamos que por nuestras propias fuerzas es que conseguimos todo lo que tenemos. Y fíjense el paralelismo, es lo mismo que le pasó a Lucifer. O mejor dicho, lo mismo que le pasó a Lucifer nos pasa a veces a nosotros o corremos el riesgo de que nos pase. Lucifer se le olvidó quién era el que lo había adornado, a quién le debía honra, gloria, el poder y toda su reverencia, y fidelidad y lealtad. Y cuando a él se le olvidó eso, fue que pecó, porque él pensó, se creyó autosuficiente y pensó que bastaba solamente él, hermanos, para poder acceder al trono de la gracia, al trono de Dios. Hermanos, ¿será que a nosotros a veces se nos olvida quién es el que nos adorna, quién es el que nos colma de bendiciones? Se nos olvida, hermanos, que sin Dios nosotros no somos nada. Si estamos nosotros vivos es por Dios. Si comemos día con día, hermanos, es porque Dios así lo quiere. Si nuestros hijos están bien es porque Dios así lo quiere. Hermanos, ninguna hoja de un árbol se cae sin que Dios lo sepa. Ninguna hoja de un árbol cae sin que sea la voluntad de Dios. Ni un animalito muere sin que Dios no lo sepa. Ni un animalito muere si no es la voluntad de Dios. Nosotros no somos nada sin Dios, hermanos. Agradecidos debemos de ser con el Señor, porque a pesar de ser nosotros pecadores, el Señor nos sigue adornando y nos sigue colmando de bendiciones. Hermanos, debemos estar muy atentos a que no se nos olvide quién es el que nos adorna todos los días, quién es el que adorna a nuestra familia. Y bueno, siguiendo más adelante, hermanos, con la lección de escuela sabática. Dice la escuela sabática que Lucifer fue expulsado del cielo. Y nos hace el enfoque de que hagamos la comparación de que nosotros también fuimos expulsados del cielo. De que Lucifer también fue expulsado. Bueno, nosotros no del cielo, sino del Edén. Y Lucifer fue expulsado del Edén y del cielo. Porque dice aquí que Lucifer estuvo en el Edén. Y el Señor lo expulsó del cielo y del Edén para no volver jamás. A diferencia de nosotros, hermanos, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para que en un momento, en algún momento, cuando Dios venga, hermanos, seamos restaurados y seamos repatriados de donde nunca debimos haber sido expulsados. Y con esto no quiere decir que Dios nos expulsó malamente, sino que nuestros primeros padres pecaron y por lo tanto tuvieron que ser expulsados. Ya lo vimos en las lecciones en los días pasados, que por misericordia Dios expulsó al hombre.
Pero la diferencia entre Lucifer y nosotros es que él ya es un ser vencido. Él ya es un ser acabado. Dios, Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y a nosotros en la cruz del Calvario el Señor nos dio la salvación. Lucifer ya no tiene perdón. Tuvo su tiempo. Ese es otro tema muy importante también. Pero nosotros vamos a ser repatriados. Es muy hermoso, hermanos, saberlo. Y nosotros vamos a ser repatriados, dice aquí, dice la escuela sabática. Los redimidos estarán en el cielo solamente gracias al Evangelio. Dice, por ejemplo, los ángeles en Apocalipsis 4 y 5, en la visión, dice, por ejemplo, los ángeles exclaman, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Qué imagen del Evangelio, dice la lección. La muerte de Jesús hizo posible la redención de la humanidad. Hermanos, nosotros, gracias al Evangelio que conocimos, fue que Dios transformó nuestras vidas. Fue que Dios nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y nosotros ya aceptamos el Evangelio. Y por aceptar el Evangelio y aceptar a Dios como nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Salvador personal, es que vamos a ser salvos. Pero no solamente queda ahí. El Señor Jesucristo nos invita, hermanos, y a nosotros el Señor Jesucristo nos dio el privilegio, nos dio la oportunidad, hermanos, nos dio, sí, el gran privilegio, la gran tarea, el gran trabajo que muchos ángeles, hermanos, muchos ángeles quisieran hacer. El esparcir su evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice, no hay un solo ser, dice la escuela sabática, humano en la historia de la tierra porque en Cristo no haya muerto. Los seres humanos solo necesitan conocerlo y aceptarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nada más para ser salvos? ¿Y qué tenemos que predicar nosotros al mundo? Que para ser salvos, hermanos, debemos nosotros primero aceptar a Cristo Jesús y predicar el evangelio del Señor, y de incitar, hermanos, de llevar a todas aquellas personas que conocen, que les transmitimos el evangelio, a que acepten a Cristo Jesús para que puedan ser salvos. Solamente necesitas aceptarlo, estar convencido y estar convertido a Cristo Jesús. Y yo creo que esa es una tarea, hermanos, que nosotros como cristianos fuimos llamados para eso. Como adventistas y con toda la luz que el Señor nos ha dado y con la luz que tenemos, hermanos, fuimos llamados para ser nosotros esos quienes lleven el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y así en algún momento, hermanos, en aquel día glorioso, cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos por segunda vez, podamos recibirle, ya sea que pasemos a descansar antes de que Cristo venga, o que seamos uno de los muchos, de los pocos que podamos estar de pie viendo la segunda venida de Cristo Jesús, que no hayamos pasado por la muerte. Qué hermoso es eso, ¿no? Cuando yo me pongo a pensar de que muy posiblemente yo le he pedido a Dios, Señor, ayúdame a poder ser de aquellos que no vean la muerte. La muerte es algo, hermanos, que a mí realmente me incomoda mucho tocar el tema. No me gusta hablar de la muerte. Y yo le pido a Dios que me ayude a ser fuerte para que sea yo uno de los que esté de pie cuando Cristo venga. Que no pase yo a ver la muerte. Y que pueda recibirle en las nubes de los cielos juntamente con los que descansaron en Cristo Jesús. Hermanos, Dios quiera que seamos de esas personas que van a ser salvas. Que podamos mantenernos firmes en la fe. En Cristo Jesús. Que aceptemos la muerte de Jesucristo por nosotros día a día, hermanos. Tú tienes que aceptar la muerte de Jesucristo todos los días. Tienes que aceptar su evangelio todos los días. Y tienes que convivir con Él todos los días. Así que yo te invito, hermano, que no sé si estés viendo los videos que estoy haciendo. Tal vez los estoy subiendo un poquito atrasados un día antes. Así lo tengo planeado. No es que lo esté haciendo o que se me estén pasando.
Este, pero hermano, yo te invito a que estudies tu lección. Yo te invito a que todos los días busques a Dios en oración. Eh, es la única manera en la que nos vamos nosotros a poder salvar, la única manera que vamos a poder nosotros obtener el carácter de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga en este día. Feliz sábado. Nos vemos mañana en la iglesia, lleguen temprano. Va a ser un hermoso programa porque va a estar a cargo la escuela sabática de los aventureros, de los más pequeños de la iglesia. Como dice el hermano Carlos Roll, y como lo dice todo el mundo, son el futuro de la iglesia. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Recuerden que empieza a las 9:30. Si pueden estar antes, mucho mejor. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración antes de despedirnos. Querido Señor, te damos muchas gracias porque nos haces entender, Padre, que sí hubo pecado, Padre. Que el pecado entró de una manera que nosotros no entendemos y que no nos fue revelada. Seguramente, Señor, cuando tú vengas y tengamos esa duda y te la preguntemos, seguramente tú nos vas a dar una respuesta. Por lo pronto, ayúdanos a entender que lo único que nos tiene que importar es la muerte de Jesucristo para salvación del humano. Quédate en nuestros corazones. Permite que este sábado, Señor, sea de delicia. Nos podemos gozar en tu santo sábado y tener un encuentro contigo el día de mañana en tu casa de oración. Bendice la clase número 1 de Escuela Sabática. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos mañana. Lleguen temprano.